Muy bien, pues nada, os voy a poner un documento para seguir un poco lo que es la presentación de la reunión de hoy. Bueno, yo creo que Noemí ya nos ha anticipado un poco, ¿no? De dónde veníamos y hacia dónde vamos en este proyecto. Como sabéis, ¿no? Estamos en un proyecto que desarrollamos desde Qualitate, sobre todo con mi compañero Bernardo y yo, en el que estamos trabajando en esa construcción de unos sistemas, de un sistema de indicadores vinculados con la estrategia Avian, ¿no? Y también empezar a recoger una primer, punto de partida, ¿no? Donde esta estrategia realmente, en qué momento de desarrollo se encuentra actualmente en este caso en 2021. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la reunión de hoy? Sobre todo, bueno, un repaso general en la situación del proyecto y luego centrarnos sobre todo en dos procesos. Uno, la presentación del trabajo de pilotaje, ¿no? Que se ha desarrollado durante estos últimos 2 meses, febrero o marzo 2021, y exponer un poco cuáles serían los siguientes pasos a trabajar, ¿no? Y dónde desde las entidades adheridas a Avian podéis colaborar en este proyecto. Y luego, bueno, un espacio final de reflexión, dudas, preguntas, lo que fuera. Bueno, este proyecto se estructuraba en 3 fases, de las cuales, bueno, ya vamos viendo los avances, ¿no? La fase inicial de aprobación del programa ya está cerrada y la de la construcción de las herramientas o el sistema de evaluación también vamos a decir que ya lo tendríamos cerrado. Estamos en el último, ¿no? En la fase 2, en la elaboración de ese sistema de indicadores, esa línea de base, ¿no? De los cambios que se están desarrollando desde Avian 2030. Ha comentado Noemí antes un poco cuáles fueron los pasos. Aquí tenemos únicamente el cuadro un poco de esa fase cero de aprobación, cómo se hicieron diferentes reuniones, tanto desde la agencia como con vuestras entidades, ¿no? En esta comisión de seguimiento, el 8 de octubre en este caso, para poder trabajar en la definición de lo que sería realmente este proyecto. También se desarrolló el 21 de octubre una reunión con el Departamento de Educación, donde también, pues bueno, conocieron la propuesta y aportaron su visión a este proyecto. Y ya a partir de ahí empezamos a trabajar analizando los materiales y planteando un poco quiénes eran los agentes que tenían que tomar parte en este proceso. La fase 2, como hemos dicho, se centró sobre todo en un proceso que fue la elaboración de las fichas de cambio. Realmente los 16 cambios que se estructuran en 4 ejes, realmente partíamos de un primer documento de la estrategia Avian donde no había una definición muy concreta de lo que se pretendía con cada uno de estos cambios. Entonces se trabajaron unas fichas de definición, que realmente saber exactamente qué se pretendía conseguir, cómo se pretendía conseguir y demás. ¿Vale? Y una vez validadas estas fichas, lo que planteamos es una herramienta que nos permitiese ya no solo saber qué pretendían estos cambios que se desarrollaban, sino cómo medirlos. Y para eso se construyó una segunda herramienta de las fichas que fueron los checklists, ¿no? Como una herramienta de autodiagnóstico en un principio para que desde las propias entidades pudieseis valorar el desarrollo de estos cambios, ¿no? De estos 16 cambios. La parte en la que hemos estado estos 2 últimos meses que comentaba, el pilotaje, ¿no? Donde el mes de enero-febrero se trabajó en esa prueba. Realmente eran unos checklists complejos, extensos, y realmente tendríamos que probar si realmente eran funcionales o no y hasta qué punto se podrían completar, ¿vale? Y hoy estaríamos, ya veis, en esa parte final de validación de esta fase, antes de pasar a la fase 2, donde ya sería el proceso de, como veríamos aquí, de recogida completa de información. Vamos a decir que las 6 entidades que habéis participado en el pilotaje, que algunas estáis presentes hoy aquí, ya habéis hecho un trabajo avanzado. Es decir, ya habéis completado esas fichas y demás. Tenéis una parte, yo creo que ya importante desarrollada, pero el resto de entidades adheridas, pues ver un poco cuál sería el trabajo pendiente. Y sería un poco aquí la parte del trabajo a desarrollar por vuestra parte. Y luego a partir de ahí quedaría un poco el trabajo de cualitate de la consultora para poder ordenar y privar esta información, generar ya el sistema final de indicadores y elaborar un informe de resultados. Y todo esto, lógicamente, también pasaría por esta comisión de seguimiento y ya con ese informe final. Entonces nos queda entre abril y junio, estos 3 meses, para hacer esta fase final y poder cerrar un poco esa primera visión de hasta qué punto se ha desarrollado en estos años. Bueno, yo creo que lo importante hoy, como decíamos, será, bueno, cómo ha ido este trabajo de pilotaje, ¿no? Fundamentalmente. Hemos estado 8 semanas, 9 semanas con este proceso, que en principio se planteó para un trabajo más corto en el tiempo, de un mes, pero bueno, yo creo que también la
la importancia y el ajuste a las necesidades de cada una de las entidades que ha estado trabajando, pues nos merecía la pena alargarlo y poder aprovechar este proceso. Ya veis, han participado 6 entidades, desde algunas como Alboan o Zabalqueta, otra como el Ayuntamiento de Donosti, el Colegio de Jesuitas de Durango, la Diputación de Álava o la propia agencia, ¿no?, de cooperación. Lo primero, agradecer, decía, lo habéis comentado antes, ¿no? Ha sido, yo creo que un trabajo, al menos por parte de, sobre todo de algunas de las entidades que ahí están nombradas, pues bastante intenso, de una serie de bastantes horas de trabajo, consultas en algún caso también con la propia consultora o con la propia agencia para ver cómo resolver algunas cuestiones y que realmente ha permitido, yo creo, completar el checklist y mejorarlo de una manera importante. La siguiente diapo, yo creo, para que veáis lo que ha sido, realmente para qué hemos utilizado este tiempo y este proceso, sobre todo para 4 grandes elementos. Uno, yo creo que una de las grandes dificultades que teníamos, ¿no?, cuando hicimos las fichas, los ítems de valoración de cada uno de los cambios eran muy extensos. Realmente pretendíamos muchas cosas, ¿no?, intentar medir con cada uno de esos cambios. Y entonces esto nos ha servido para ver que realmente algunos o bastantes de esos ítems de valoración pues eran muy complejos, no se entendían, no eran excesivamente útiles, con lo cual hemos hecho un proceso de reducción. No sé si tanto como debiéramos haber hecho, porque todavía quedan bastantes, no son fichas muy simples de momento, pero bueno, yo creo que le hemos dado una vuelta importante a esa reducción y yo creo que también estamos en un proceso de aprendizaje. Si en este proceso de este año, de esta evaluación, aún nos quedamos cortos y detectamos que hay que seguir ajustando, pues lógicamente habrá que simplificar, ¿vale? Yo creo que eso es un proceso que las administraciones desarrollan de manera importante. La simplificación, pues hemos hecho un avance importante de simplificación, pero creo que seguramente haya que darle una segunda vuelta. Otra parte relacionada con esto, a la hora de la simplificación, yo creo que está en el enfoque de la documentación a analizar, ¿vale? No solo eran los ítems que habría que valorar en cada cambio, sino que realmente qué documentación tengo que mirar, de cuántos años, qué tipo de documentación. Entonces, todo este proceso nos ha servido para decir, bueno, a ver, estamos buscando, igual a veces no es todo 2016 a 2020, no todo el periodo de Avian, sino realmente igual es únicamente un periodo concreto o experiencias concretas donde puedas aportar un valor específico, o no es la documentación de todo lo que has desarrollado, sino únicamente los informes de evaluación o las baremaciones que utilizas en las subvenciones que otorgas. Entonces, hemos intentado focalizar muy bien en cada bloque, realmente en cada eje y en cada cambio, lo que realmente estamos buscando. Lo mismo, es un primer avance, pero al menos hemos concretado mucho el universo de análisis. No estamos buscando realmente todo y en toda la documentación, sino elementos concretos. Luego, otro proceso también vinculado con esto a la hora de vincular los checklists a cada tipo de agente adherido, ¿vale? Sabéis que Avian se construía en 4 ejes y cada uno de ellos, bueno, vamos a decir que de una manera aproximada se puede vincular a un tipo de agente. Así, a nivel general, si nos vamos, diríamos que el 1 y el 4 de los cambios es más de administraciones, ¿vale? Y sobre todo el 2 y el 3 está más vinculado pues, con la parte de pues, entidades educativas, de ONGs, esa parte no estaría más centrada desde esa visión. Con lo cual, no todas las entidades tienen que rellenar todas las fichas y todos los ejes, sino realmente únicamente aquellos a los que realmente pueden aportar más o donde realmente tienen un mayor desarrollo, ¿vale? Para evitar que cada entidad tuviese que completar esas 16 cambios, perdón, desde su visión y su trabajo que ha desarrollado. Y luego el último, que también yo creo que nos ha servido para trabajar, estarían los avances de los indicadores. Claro, cuando nos acercábamos a Avian, la primera estrategia no tiene indicadores ni se acerca un poco a definirlos. Entonces sí que ha sido, yo creo, un trabajo complejo donde realmente empezar a detectar ya no solo los que pueda tener cada entidad para medir estos cambios, que pueden ser pocos o son de una vinculación indirecta con el cambio, es decir, no miden directamente el cambio conseguido que está planteando ahí, sino son los indicadores que esa entidad tenía y que, bueno, pueden relacionarse con ese objetivo que se pretende en cada cambio de Avian. Pero nos ha permitido construir nuevos indicadores, empezar a pensar que, bueno, a futuro, quizás indicadores de este tipo, que se recogiesen de manera sistemática y compartida entre todas las administraciones, pudiesen aportar un cierto valor. Entonces, bueno, nos ha permitido empezar a tener esa información.
Entonces, ¿qué documentación tenemos a día de hoy después de este proceso? Bueno, lo primero que definimos es un documento de carátula por eje. ¿Vale? Tenemos esos 4 ejes que estructuran los 16 cambios y lo que nos planteamos es, bueno, que realmente una primera visión completa del eje podría aportar bastante a la hora de completar las fichas. Si sabemos realmente de qué va el eje y qué se pretende conseguir, pues nos va a aportar que cuando nos enfrentemos a la ficha del checklist sea mucho más sencilla. Y luego, ¿qué tiene cada ficha, cada checklist individual? Sobre todo 2 elementos que yo creo que ya se he comentado, ¿no? Sería el apartado de valoración de los ítems, ¿vale? Yo lo he vinculado a que sería la parte más cualitativa, más de experiencia, más de buenas prácticas, ¿no? Fundamentalmente. Aunque tiene una parte cuanti un poco de categorías de selección, pero sobre todo es más para explicar. Y luego el apartado de los indicadores, ¿vale? Que es la parte más cuanti. Si es que existen, pues se pueden crear nuevos. Ya os digo que aquí que existan no vamos a encontrar demasiados, ojalá, y nos los podéis aportar, pero bueno, sobre todo si se pueden crear algunos nuevos. Y aquí solo es un ejemplo de la carátula, para que veáis, por ejemplo, no lo sé, el eje 1, ¿no? Cambios en la concepción de la EPTS. Y decíamos, bueno, pues aquí lo que hacemos es saber que a lo que si eres una entidad, una institución, por ejemplo, y te llega vas a completar el eje 1, dices, vale, ¿qué pretendo en este eje? Pues el checklist 1, 2 y 3, lo que me dicen es que el objetivo es conocer la forma que se han integrado los enfoques político-pedagógicos de derechos y global ya decíamos la documentación. ¿En qué documentación? En mis planificaciones vigentes en el 19-20 y en los criterios de baremación, ¿vale? En cuanto a para la selección o definición de proyectos, ¿vale? Entonces ya sé dónde tengo que mirar. Luego el 4 lo separamos porque el checklist 4 es diferente, es específico y habla de las herramientas de medición, aprendizajes, evaluación, ¿vale? O sea, este sería el primer trabajo que decíamos, de alguna manera estaríamos en la valoración de los ítems y luego el de indicadores. Nos encontramos que esta ficha tiene luego también, este bloque, unos indicadores de cambio. Y lo que decíamos, pueden ser los que ya existan, que tú tengas y los puedas vincular, o que plantees que existan algunos nuevos. Ya nosotros en la ficha, como veréis, aportamos algunos indicadores, ¿no? Con lo cual podréis valorar qué os parecen, si os funcionan, si los tenéis, si os parece interesante o lo que fuera. Esto es un poco una visión de una ficha específica, ¿vale? De un checklist concreto, en este caso del cambio 2, ¿vale? Ya decíamos que es que superar miradas etnocéntricas, heteronormativas y antropocéntricas que involucren a sujetos y agentes diversos. Tendríamos una parte de definición de los ítems, donde ya veis que hay una serie, no es que tenga solo un ítem, hay varios, donde tenéis ahí el ítem, si realmente comprobar si en tu planificación y en tus criterios de baremación se cumple esta referencia a discriminaciones etnocéntricas, ¿vale? Si está presente, sí o no, o sea, a qué nivel, si de una manera alta, media, baja, o si no hay presencia, en la baremación si está, y explicar un poco el porqué de esa justificación. Y luego, por ejemplo, a nivel de indicadores, el porcentaje de convocatorias de PTS de que tu organización que incluyen en sus criterios de baremación para la superación de una mirada etnocéntrica, ¿vale? Si lo tienes o no, si tienes el dato y en caso de no disponerlo, si te parece que se podría medir o no. Digo, no lo tengo, no lo utilizo, pero creo que lo podría llegar a hacer. O no me parece que sería viable poder tener este indicador, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo creo que con esto se simplifica el proceso de cada una de las fichas para poder recoger vuestras valoraciones. No sé si igual paramos aquí antes de entrar en un poco ya la siguiente fase, que sería realmente cómo completar los checklists o cómo trabajaríamos. No sé si en todo lo que he comentado de las fichas, alguna duda. Yo sé que quienes han participado en la experiencia, pues en el pilotaje lo tienen fresco y lo conocen perfectamente. Quienes no habéis estado, igual os suena esto un poco lejano. No lo sé hasta qué punto habéis visto las fichas, aunque no habéis participado, os enviamos a todos los checklists, las fichas. Vale.
Si no, seguimos, les cuento todo. Yo igual una cosita solamente, Venga. Diego, anotando sobre las checklists y las listas que, bueno, que nosotras las hemos rellenado y hemos intentado que sean más breves también ahora, pero no del todo, pero sí señalar que como si pensamos a la hora de probar los checklists y así, que era interesante que lo probasen diferentes agentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, es verdad que ONGs así, pues no hay tantas dentro de que estén adheridas a DIAN, y contactamos con KCD, N también estaban todos con mucha carga de trabajo y por eso hicimos el contacto con otras dos entidades como son Albán y Zabalqueta, que no estando adheridas a DIAN, pues se animaron a colaborarnos en este trabajo, ¿no? Entonces que sí pensábamos que era interesante contrastarlo con ONGs porque, bueno, ellas tienen una parte importante de la información y así, y en ese momento en el que estábamos, pues de adheridas a DIAN no podían, o sea, las demás estaban bastante liadas, ¿no? Entonces nos pareció interesante que aunque sea alguna ficha y así, pues rellenase diferentes agentes para que nos dieran feedback y para enriquecer mejor la propuesta. Gracias, Marlene. Sí, efectivamente. Yo, si me permites, Diego, a ver, un comentario también antes de en la fase esta de cómo empezar a completar, ¿no? Un comentario global, porque yo creo que es bueno no solo entrar en los detalles de cómo están elaboradas las fichas, sino ver un poco el sentido pedagógico y práctico de esta iniciativa, porque creo que eso puede ser un factor interesante desde el punto de vista de motivación y de viabilidad, ¿no? De que esto no sea una carga más, sino que le veamos sentido. Al final, la manera, yo creo que más recomendable de completar estas fichas y hacer uso de las mismas es que empecéis a ver la conexión que puedan tener con aprendizajes, con mejoras en las diferentes iniciativas vinculadas a la educación para la transformación social. Y también verle un poco el sentido progresivo y proporcional al completar estos indicadores y al uso de los mismos, que igual de primeras supone una especie como de cosa demasiado amplia y desbordante. Yo creo que es bueno tener en cuenta, bueno, que esto es un proceso progresivo, que a lo mejor de primeras hay muchas cosas que no tenemos o que no les hemos sentido, pero que poquito a poco las vayamos incorporando. Creo que es importante mencionar esto para que no se sientan las entidades, no sintáis que bueno, pues es una carga más, sino que es algo que os debería de ayudar y con esa mirada es como lo que os invitamos a que lo interpretéis. Así es. Gracias, Bernardo. Pues, si no hay ningún comentario más... vale. Aitor. Una pregunta, si un indicador es porcentaje de convocatorias y hay un periodo definido que se supone, y hay una convocatoria anual, es decir, pues en la de este año sí, en la del otro no. ¿Comentas por hacerlo por años? Si realmente tenemos en consideración el último año 2020... Si cubre todo el periodo, entonces el porcentaje es sobre todo el periodo, o si es otra cosa. Tendría que chequear si en la ficha determinábamos el periodo en cuanto a las baremaciones. Yo creo que estaba vinculado con las baremaciones, o sea, de 2019-2020, pero bueno, lo podríamos ver. Pero tú, Aitor, que sí, es una definición para plantearnos, claro, cuanto más amplia realmente, si decimos desde 2016 hasta 2020, pues claro, cada una de las que se desarrollen anuales, más las específicas que haga cada una entidad, pues igual no lo sé, depende de cada cual, tendréis X líneas de subvenciones. Puede ser desde 2, 3, hasta 10 o 15, claro. No lo sé. Por facilitar hemos intentado cerrar en los últimos años. Ya vemos, 2019-2020 es la votación. Por centralizarlo, pero creo que el indicador sería ese, aunque lo plantearíamos yo creo que casi por año, yo creo. No lo sé cómo lo veis.
Sí, de todas maneras, yo creo que todas esas cuestiones, o sea, las podemos plantear y una vez que rellenemos todos, identificamos qué es. O sea, se Sí. propone anualmente y si alguien tiene fácil recogido pues, de los años que lleva bien, pues se puede recoger igual de todos, ¿eh? Pero bueno, pues yo creo que eso lo vamos determinando un poco entre todos, vamos, ahí no hay... Lo que pasa es que intentábamos poner algunas fechas delimitadas para no intentar abarcar mucho y si, aunque sea un pequeño periodo de tiempo y a partir de ahora igual ya incorporamos y podemos tener de más tiempo, digo, por no echar para atrás como con mucho trabajo de búsqueda que haya que hacer, ¿no? Esta de las convocatorias es fácil, pero otras son un poco más complicadas. Sí. Sí, un poco la acotación de años que empezamos desde 2016, porque se ha ido cerrando hacia únicamente esos 2019-20, pues por esa situación de no tener que hacer un análisis histórico de 2016, que era muy complicado a la hora de buscar todos los resultados de cada uno de los desarrollos de las iniciativas de las organizaciones, de que se facilitó ahí. Eva, vale, pero bueno, cada cual puede, o sea, nos interesa no tanto el dato, que sí puede ser que nos llegue a interesar y demás, aunque sea acotado es, yo este año os puedo facilitar, 2020, esto es lo que tengo, sino sobre todo el pensar que ese indicador a futuro debería ser recogido de manera homogénea y sistematizada por el conjunto de entidades para tener esa información. Nos interesa más eso y decir, a partir de ahora, anualmente, necesitaríamos esta información. Y decir, oye, estamos planteando para que penséis un poco lo que tenemos en la cabeza del sistema de indicadores, decíamos 16 cambios, 2 indicadores por cambio, como mucho, 32 indicadores. Eso es un poco el mapa general que tenemos de planteamiento. Con lo cual luego habrá no lo sé los indicadores que podemos definir, pero una cribado y una selección para plantear eso, un sistema de medición que sea realmente funcional y sencillo, vamos. Que no suponga también una sobrecarga de búsqueda de esos indicadores, o si ya los tenéis, pues podéis ver cómo encajarlos realmente en el proceso. Yo tengo una duda. Yo fui una de las que estuvo en el grupo piloto este, entonces me dio una especie de ataque cardíaco cuando me puse a rellenar, que Marlene ya sabe que le escribí una chapa así como de 3 páginas. También culpa mía, me da culpa porque me puse muy tarde, en el último momento, estaba, en fin. Entonces, ahora que les comento que se ha hecho una reducción, entiendo que lo que yo ya rellené era la versión reducida. No, entiendo que hay otra. Ah, vale, porque ese yo no lo he visto. Vale. No. Vale, bien. Sí, o sea, bueno, está claro, agradecerte el trabajo. Yo sí vi las fichas que completaste. No, que va, completamos muy poco, no hay nada que agradecer, al revés. Bueno, hombre, no, para nada, yo sé. Además, nos pilló el toro de mala manera, vamos, pero es que no me esperaba, además, es que no tenemos sistematizado ni la mitad de lo que se pedía. Entonces, claro, eso supone tener que ponerte a buscar a mano y, bueno, era un poco de locura, pero... De ahí un poco de esa parte también de tu experiencia nos ha servido para ver que teníamos que acotar mucho más, tanto los ítems como las fechas, como la documentación, con lo que tú nos contabas, porque es cierto, es decir, ponerte a rastrear ahora todas las iniciativas de 2016, qué desarrollo tenían, qué indicadores, qué pretendían y demás, pues es inviable. Sabemos que eso ahora mismo no lo podemos desarrollar, con lo cual sí que es verdad que igual ahora cuento un poco como ese doble trabajo entre quienes habéis participado, tendréis unas tareas y quienes no han hecho nada, pues tendrían otras. Pero es verdad que tendréis un trabajo un poco diferente. Y por vuestra parte, en este caso de Diputación de Guipúzcoa, ya habéis hecho una parte importante del trabajo. Entonces, bueno. Diego, Eva ha pedido la palabra. Sí, bueno, o sea, más que nada por aportar también una visión global desde la entidad que puede ser un centro escolar o un conjunto de centros escolares, ¿no? Yo también, bueno, pues añadiría a lo anterior, ¿no? Yo cuando me metí a rellenar alguno de los bueno, pues de los documentos, sí que es complicado, me parece que es más complicado para ciertas entidades cuya dinámica es algo diferente, la recogida de evidencias es diferente, el seguimiento de los proyectos es algo diferente. Entonces sí que a mí me costó un poco entrar en cierto vocabulario, cierto lenguaje, en cierta estructura en la que yo creo que estáis más acostumbrados otro tipo de entidades, así como, bueno, pues a mí me pareció que sí podía tener evidencias, pero que costaba incluirlas en esos checklists, ¿no? Bueno, y esto lo digo porque a mí también me costó no solo el hecho de sacar tiempo para hacerlo, ¿no? Sino suponía también un esfuerzo un poco de entender, bueno, pues de qué forma tenía que redactar algo que nosotros redactamos o recogemos de otra manera.
Y no es tanto que no tengamos un poco el sistema de seguimiento de proyectos, etcétera, sino, como digo, es que yo creo que incluso mentalmente no estamos estructurados de otra forma en entidades que pueden ser ONGs o entidades públicas como las que estáis ahí, ¿no? O referentes que hay en esta reunión. Bueno, pues a mí me parece un poquito más complicado eso. Lo digo, no sé si por aportar algo o por evidenciar, ¿no?, un poco lo complicado que puede ser el trabajo que habéis hecho, que me parece que aún así, bueno, pues está muy bien, ¿no? Y está muy bien por el hecho del objetivo en sí, ¿no? Que es importante evaluar, hacer un seguimiento y recoger indicadores lo más objetivos posible y en el último que facilite un seguimiento riguroso de los proyectos. Ya está. Vale, gracias, Eva. Bueno, yo creo que también es cierto lo que comentas, ¿no? Sobre todo en el bloque 2 y 3, que es el que más corresponde a centros educativos y a ONGs. Bueno, a nivel terminológico, pues sí que es verdad que es ciertamente compleja estas fichas en algunos casos y a nivel de procedimiento de esas evidencias. Pero bueno, yo creo que algo hemos incorporado, no demasiado en ese sentido, y me parece que también este segundo proceso ya más completo, pues bueno, habrá que ver también cómo podemos adaptar estas fichas con vuestra visión. Bueno, entonces si os parece, pasamos un poco al proceso ya de realmente de esa segunda fase, ¿no? Bueno, ¿quiénes completarían estos checklists y cómo se haría? Bueno, hasta ahora lo que decíamos que tenemos 6 entidades que, bueno, han completado algunas de las fichas, ¿no?, vinculadas de las, bueno, llamamos fichas, de los checklists, ¿no? Las fichas son otra cosa. Realmente yo decía, bueno, estas entidades ya han hecho un trabajo previo importante. Sobre todo, ¿qué quedaría pendiente? Bueno, poder completar o analizar los huecos que quedaron, ¿no?, en esas fichas cuando se completaron y en esa nueva versión para ver realmente, pero buena parte del trabajo, prácticamente todo, ya estaría hecha de las que se han completado. Y, sobre todo, creo que una parte que no estaba en esas fichas, en estos checklists iniciales, eran los indicadores. Entonces, esa parte no estaba, no la visteis, porque sí que la hemos construido posteriormente con algo que nos pasasteis en algún caso y algunos contenidos propios que hemos ido generando. Entonces, sobre todo, sería revisar lo ya hecho e incorporar indicadores. Para esas 6. El resto tendrían que trabajar con el contenido completo de las nuevas fichas ya simplificadas, tanto con ítems como con indicadores. Ya veis que aquí realmente tenemos a las entidades, bueno, hemos sumado a Sabarqueta del Boa, como ha comentado Marlene, pero sois las entidades adheridas a Avian. Nos parecía que en este primer momento, todavía un poco también de recogida de información previa y la primera experiencia, no planteábamos abrirlo inicialmente a otras, ya se ha abierto además a esas 2, pero bueno, que fueseis desde esas entidades adheridas quienes completaseis los checklists. No sé si Marlene haya abierto alguna opción también de que algunas otras entidades no participaran. Sí, hemos contactado, o sea, se contactó con Alban y Sabarqueta porque sabíamos que están haciendo procesos de evaluación y nos dijeron que les podría encajar y así. Y luego estamos pendientes de tener igual una reunión con el grupo de educación de la coordinadora de ONGs. Plantearles la posibilidad y si alguna se anima y quiere participar, pues participaría. Pero sí queríamos sacar como esta primera línea de base o este primer trabajo, por lo menos con las entidades adheridas, ¿no? Pero sí como con la ilusión o con el deseo de que Avian quiere sumar a más agentes, ¿no? Entonces, bueno, también sumar y poder recoger las especificidades de cada uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, Eva, yo también, o sea, cuando se vayan trabajando las fichas, o sea, se han puesto unos indicadores, pero si vosotros no veis y tenéis otros más interesantes, o sea, yo creo que todavía estamos en el proceso de elaborar y de definir cuáles van a ser los indicadores definitivos, ¿no? Entonces, el escuchar de gente desde miradas diversas, yo creo que puede enriquecer en ese sentido. Sí, sí, o sea, totalmente lo que definimos ahí lo veréis que son una propuesta de indicadores, no son los que realmente nos parece que pudiesen ser útiles, pero y muchos de ellos ni siquiera existen, o sea, no los hemos recogido porque ninguna entidad nos haya dicho que los tiene, pocas veces, sino porque realmente nos parece que pueden ser interesantes, pero que tenéis otros, mucho mejor si ya los estáis recogiendo, mucho mejor esos que funcionan y que ya están testados que otros nuevos que vayamos a construir. Vale. Entonces, ¿cómo serían los siguientes pasos? Este
trabajo colaborativo que se plantea con las entidades adheridas y luego ver si el grupo, ¿no?, de educación que hemos comentado de la coordinadora, pues también alguien se quiere participar, pues genial, también recogeríamos su visión. Un poco el para qué, ¿no? El poner un poco el objetivo de este proceso, ¿no? Que realmente quizás es lo importante, que lo hemos ido comentando durante la reunión. De tal manera que la idea es, bueno, que habían 20, 30, ¿no? Tenían el objetivo de generar cambios, de generar transformaciones. Y realmente ya lleva unos años en desarrollo y realmente también hace falta dar cuenta de ellos, ¿no? Lo habéis comentado, ¿no? Eva lo comentaba, ¿no? Y poder visibilizarlos. La importancia al frenos de este proceso, ¿no? Incluso, ya veremos los resultados, pero el propio proceso de intentar esa visibilización de los cambios es fundamental, ¿no? Para que ya veamos, ¿no? Importante reconocer esos avances. Luego es un proceso piloto, es la primera vez que se desarrolla en Avian, ¿no? Este procedimiento. Y que no es algo que se plantea hacer de carácter anual, ¿vale? Sino cada 4 o 5 años. Si hacemos ahora este proceso en 2021, bueno, pues quizás en 2025 haya otro punto de control, vamos a decir, y en 2030, pues bueno, se podría ver ese, incluso ya cierre, ¿no?, de Avian 2030, ver un poco ese análisis final en qué situación se encuentra. Y bueno, todo esto al final a nivel de procedimiento, ¿no?, nos va a ayudar a mejorar tanto en las acciones a realizar como en su medición. Realmente igual nos damos cuenta que, bueno, algunos de los cambios están desenfocados o tienen menos sentido, se solapan unos con otros, o bueno, ver realmente cómo sería realmente el funcionamiento. Y en lo concreto, ¿qué es lo que pedimos? Ya habéis visto, primero como entidad, identificar los cambios por los que estoy apostando, en los que tengo incidencia. Ya os decimos, es una ficha que os vamos a mandar las que entendemos que tienen una mayor relevancia, donde podéis desarrollar intervenciones donde os pueden encajar. Pero también tenéis que, bueno, es libre a decir, pues mira, yo es que realmente en este ámbito no hemos desarrollado, no tenemos información de interés, no tengo una incidencia clara sobre esto. Entonces, bueno, esa ficha pues igual no la puedo completar. De los cambios que decimos, rellenar con la información disponible, ¿vale? Con la que tengáis, con la que podáis obtener, entendemos con el tiempo que vamos a plantear. Y también, como veréis, en algunos casos no os planteamos una recogida masiva de toda la información, sino de aquellos casos que creáis que pueden resultar interesantes, un aprendizaje, que aportan valor, ¿vale? Eso ha sido un elemento también que veréis a la hora de definir lo que estamos buscando para que podáis recoger únicamente ese tipo de intervenciones. Y bueno, si tenemos datos indicadores para su medición o lo podemos definir para el futuro, pues perfecto. El cronograma de trabajo que planteábamos en principio sería de un mes. ¿Y cómo lo planteamos? Bueno, el envío al menos de los, bueno, el envío desde la propia agencia, de la herramienta a las propias entidades, ¿no? Con lo que os planteábamos. La idea sería, bueno, poder tener los checklists un poco un desarrollo por semanas, al menos para aquellos que en algún caso algunas entidades sí que tienen que completar todos los ejes, pues sí parece que al menos tener una semana para cada uno de los ejes, que son 4 fichas, 4 checklists, pues bueno, podría estar bien, ¿no? Entonces nos habíamos planteado este modelo, pero también, si os parece, también entiendo que igual dices, pues yo la primera semana tengo mucho lío, pero en cambio la segunda o la última de abril, pues voy a estar bien, o la primera de mayo. Bueno, es un poco un planteamiento al menos que os podáis organizar durante un mes para poder tener esta información. También os digo, muchas de las entidades no vais a tener que completar las 16, ¿eh? Con lo cual vais a tener un mes igual para completar 6, 8 fichas, ¿vale? Que algunas son más complejas, otras son más sencillas. Y que, lógicamente, contaréis con el apoyo tanto de la agencia como, por supuesto, de Qualitate. En el pilotaje sí, con algunas entidades sí que mantiene una mayor relación, lo cual yo creo que ha venido muy bien también a la hora de poder solventar y definir un poco lo que estábamos buscando. O sea, está abierto a que podáis mandarnos un mail, llamar por teléfono y poder ayudaros un poco a completar o a enfocar lo que estamos buscando en cada uno de los checklists. Y poco más, esto sería. No sé cómo lo veis también, la estructura esta que entiendo que igual preferís que os mandemos todo de golpe, ¿no? Y luego vosotros, si ponéis estos fechas de entrega para poder ir entregando o cada uno que vaya entregando, no lo sé. También por intentar no dejar todo, porque a veces nos pasa, ¿no? A todos, que si lo dejamos para el último día, pues luego se nos acumulan
las tareas. Yo lo veo bien y a pesar de que vaya igual en mi contra, yo he agradecido que Marlene bueno, Va muy que lenta la a conexión, ¿no? recordarnos o a hacer un poco de seguimiento. Sí, vale. Ahora bien. Bueno, que yo creo que ayuda el sistematizarlo de esta forma, bueno, hacerlo por semanas y bueno, que haga un seguimiento desde la agencia, ¿no? Un seguimiento, una insistencia, hacer un poco de Pepito Grillo. Vale, vale. Yo quería comentar, pero la idea es mandar por separado y cada semana uno. ¿No es mejor tenerlo todo, aunque luego se pongan plazos? Y luego otra cosa que nos ocurre, por lo menos en nuestro caso, que estamos haciendo cambios internos en KCD, es probable que estas fechas coincidan con el FOCAD, ¿no? Y nosotros vamos a hacer cambios internos entre EPTS y cooperación y me da miedo que nos afecten esas fechas. Lo podemos mandar todo de primeras y luego mandar recordatorios, no hay ningún problema, está todo preparado. Lo único que era porque como no sé, si nos apelotonan muchas cosas, a veces es más agobio, pero o para el caso de cada uno también, vamos, pero sin problemas. Y lo otro ya no lo sé cuándo va a salir. Se hablaba, no sabemos, pero se hablaba de finales de mayo perdón, finales de abril, principios de mayo. O sea que va a coincidir mucho ahí, vamos, creo. ¿Puedes volver a la página 13? Gracias. Ya está. En el apartado de colaboración, lo primero es identificar los cambios que como entidad por los que estoy apostando, ¿no? Eso puede llevar a la conclusión de que ese cambio en esos términos no nos lo hemos planteado y no, vamos, y al final tampoco tenemos mucho que contestar. Es lo que comentaba, es posible que ellos traslademos alguna ficha que me digáis, bueno, realmente no tengo incidencia o no estoy apostando por este cambio actualmente, por lo cual no te puedo aportar información. Es decir, en ese caso la ficha como tal, no lo sé, o sea, quedaría prácticamente vacía y únicamente si tendrías que hacer esa referencia, claro. Sí, yo creo que, o sea, nosotros sí entendíamos como que la estrategia es una estrategia que suma a muchos agentes, pero no todos hacemos todo y no todos de todo. Entonces, cada uno tiene una especialidad o le va a poner impulso. Eso nos llevaría a identificar también que igual hay cambios sobre los que nadie está trabajando y entonces, pues está bien también saberlo igual ya, ver si los queremos mantener o si no se mantienen o qué, ¿no? Digo, pero bueno, yo creo que no todas hacemos de todo y dentro de nuestras planificaciones no está apostarle a todos los cambios quizás y eso yo creo que no tiene ningún problema. El tema es que haya, pues vamos, un reparto más o menos que entre todas contribuyamos en cierta medida a todo y si no lo estamos, y si no lo hacemos, si no lo queremos hacer, pues saberlo desde ya, ¿no? Y si eso pues se retira o lo que sea. Aunque la experiencia en el pilotaje ha sido que sí que se han completado, ¿eh? No hemos recibido tampoco situaciones un poco así tan claras de este desarrollo, este cambio, no lo hemos desarrollado, no hemos apostado por él. Se ha podido apostar más o menos, eso sí es cierto, pero bueno, eso luego se evidencia en la ficha, lógicamente. Bueno.
No sé si tenéis alguna duda más. Si no, yo creo que, Marlene, se podrían enviar un poco lo que se ha comentado, ¿no? Enviaríamos las fichas de manera completa con la distribución y luego plantearos el reenvío durante esas semanas, ¿no? Poner cada viernes, si queremos, como para enviar el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4. Lógicamente, si a alguien le toca únicamente un eje de más, el 4, que no se va a dar el caso, claro, por no esperar la última semana, o sea, es la fecha límite. Pero sí para intentar organizar así el trabajo. No, y hacer esos recordatorios de los que tenéis el eje 1, hay que completarlo a tal fecha. El 23 de abril. 23 de abril. Bien, pues... De acuerdo, pues así lo hacemos. Enviamos todo enseguida y luego ya vamos mandando los recordatorios para recoger y bueno, digo, en todo el proceso también hemos tenido cierta flexibilidad, pero bueno, pues al final ponernos unos plazos y más o menos cumplirlos, ¿no? Digo que ahí hay un cierto margen, pues eso, si nos han rellenado los del eje 1 esa semana, pues tampoco pasa nada, el caso es que lo podamos hacer por lo menos, ¿no? Por otro lado, no sé, o sea, yo no sé si hay alguien que quiere compartir también alguna información adicional, porque en estas reuniones de seguimiento de Avian también solíamos compartir, no sé, alguna cosa que se vaya a hacer o algún elemento. Y luego sí nos gustaría hablar un poco sobre los próximos pasos también, un poco por ubicarnos en el calendario y organizarnos, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna información a compartir así. Pues desde la agencia sí queríamos compartir por lo menos que estamos apoyando un convenio con la Fundación, con la campaña mundial por la educación, tanto en el País Vasco como en 3 países africanos, y a finales de mayo van a hacer como unas jornadas o unos seminarios en torno a la educación en diferentes contextos y en diferentes realidades. Entonces, nada, os pasaremos la información también un poco, pero para que sepáis de antemano y así, ¿no? Que en torno al Día de África, pues habrá este contacto que inicialmente quería ser una actividad presencial, pero que va a ser online, entre gente que trabaja en educación tanto aquí como en 3 países africanos, en Senegal, Benín y Burkina Faso. Entonces os la haremos llegar también pues, para que estéis al día. Y si no hay nada más, pues señalaros que bueno, la intención es que podamos para mayo recoger como la información de todo esto. Luego Qualitate Lantaldeas va a estar trabajando también un poco sobre, o sea, elaborando y recogiendo así como alineando también toda la información recibida para hacer un informe final. Y también se trataría tendríamos que identificar los 32 indicadores claramente a los que les queremos dar seguimiento, ¿no? Entonces, para eso sí que planteamos, o sea, que probablemente en junio o a finales de junio así, tener una reunión, ¿no? De contraste también con el grupo, ¿no? Después de haber recogido toda la información y para, bueno, pues para cerrar un poco el proceso ¿no? Del establecimiento de una línea de base de indicadores para Avian. Entonces, todo dependerá en cómo vayamos contestando unas y cómo vayan avanzando también los de Qualitate, pero más o menos sería como a finales de junio, para que lo sepáis. Y en cuanto pongamos una fecha o tengamos claridad, pues os hacemos llegar la información, ¿de acuerdo? Y luego ya, generalmente nosotros hacíamos las reuniones en marzo y en septiembre, este año está un poco más intenso, pero bueno, nosotros propondríamos en septiembre ya retomar algunas de las cosas que se nos han quedado un poco ahí en stand-by, como era todo el tema de la campaña de comunicación sobre la que estamos trabajando, un espacio para visibilizarnos y algunas acciones concretas, pues ya lo retomaríamos a la vuelta del verano, si os parece. Carlos, ibas a decir algo, me parece, ¿no? Sí, yo un par de cosas. Uno, que en el último día de mayo y la de junio volvemos con la caravana de cine hecho por mujeres y que lo queríamos enmarcar dentro de la Z Impulsiva de Avian y que esté enmarcado ahí. Os enviaremos información. Y otra cosa que quería comentar es lo que habéis grabado.
es que yo quería que estuviese hoy aquí otra persona, pero se ha tenido que ir urgente. ¿Cómo lo puede volver a ver? ¿Lo vais a mandar en el enlace o para que lo pueda ver? O... Y puedo mandar un enlace por Google Transfer y vemos también si lo recortamos un poco y ponemos como en las reuniones de seguimiento de AVIA en la página web de la agencia también.